Buen día, el día de hoy les voy a hablar de los huesos y articulaciones del dorso. Bueno, comenzando con las generalidades, la columna vertebral tiene 33 vértebras divididas en regiones. Tenemos esas regiones, pues aquí en el dibujito se ven de colores diferentes. Entonces tenemos en la región cervical 7 vértebras, en la región torácica 12, y en la región lumbar 5, en la región sacra otras 5 y en la coxigia 4. Obviamente en patologías puede que en algunas regiones tenga un número diferente, puede que haya una vértebra de más, una de menos, pero por lo general se encuentran 33 vértebras divididas de esta manera. Entonces, como podemos apreciar, estas vértebras aumentan y disminuyen de tamaño. Esto es dependiendo pues del peso que tienen que soportar. Si comenzamos desde la parte cervical hasta la parte lumbar, vemos que las cervicales no son tan grandes con respecto a las lumbares. Sobre todo eso se ve en el cuerpo vertebral. Se ve que son más grandes las lumbares, su cuerpo vertebral es mucho más grande. Y esto es pues porque pues tienen que soportar todo el peso que viene desde arriba. Y es por eso que a medida que descendemos en la columna vemos que aumentan de tamaño, pero ya en estas sacras, por ejemplo, y las coxigias vemos que disminuyen de tamaño, y eso es porque ya todo ese peso de las cervicales, torácicas y las lumbares, y pues obviamente de la cabeza, miembros superiores, todo ese cuerpo que estaba soportando estas vértebras de acá arriba, ya ese peso ya se transmitió a los miembros inferiores, y es por eso pues que estas sacras y coxigias no necesitan soportar peso, y por eso se ve la disminución en su tamaño. La columna vertebral es muy flexible. Esto es gracias a dos cosas. Una es la cantidad de huesos que la conforman, y pues también su relativo tamaño. Y la segunda es que también esas pequeñas vértebras están unidas por discos intervertebrales que le permiten tener una mayor movilidad. Entonces esas características hacen que la columna sea flexible. Cuando vamos a ver una sola vértebra, vemos que tienen algunas variaciones en cuanto a la zona, pero una vértebra típica está compuesta de un cuerpo vertebral, que sería esta parte de aquí, un arco vertebral, que sería todo esto que lo está conformando la lámina derecha e izquierda, y también los pedículos derecho e izquierda. Entonces la lámina iría desde este pedículo hasta el otro pedículo, haciendo la lámina, no, perdón, el arco formaría todo esto. Y por último, una vértebra típica tiene 7 procesos. Entonces serían los procesos espinosos, sería uno, ahí iría uno, que sería esta parte de aquí, que iría antero-posterior y medial. Tendríamos los procesos transversos, que son dos, tienen una disposición lateral, son estos de aquí y este de acá. Y tenemos 4 procesos articulares. Entonces tendríamos el proceso articular superior y el proceso articular inferior del lado izquierdo, y el proceso articular superior e inferior del lado derecho. Ahí estarían los 4. Y pues ahí ya estarían conformados los 7 procesos de una vértebra típica. Otros conceptos que también se deben tener en cuenta al analizar pues la columna es el concepto de foramen y conducto vertebral. El foramen es este espacio que se forma aquí entre la parte posterior del cuerpo vertebral y todo este arco vertebral. Ese espacio ahí es el foramen de una sola vértebra. Cuando se unen todas las vértebras, obviamente la unión de todos los forámenes es lo que forma el conducto vertebral. Entonces es muy distinto de hablar de un foramen al conducto vertebral. Otro concepto importante son las incisuras vertebrales. Como vemos acá, hay unas pequeñas como elevaciones aquí y aquí y aquí. Esas serían las incisuras vertebrales, que hay una superior y también tenemos una incisura inferior, que sería de la vértebra que estaría más abajo.
Cuando se unen esas dos, la cisura superior y la cisura inferior, estaría formando el foramen intervertebral, que entonces es ese espacio que está aquí, que es por donde van a salir los nervios de la médula, que estaría pasando por aquí. La médula está pasando por todo el conducto vertebral y es por estos forámenes intervertebrales que salen unos nerviecitos. Ahora les voy a comentar de las características regionales de las vértebras, o sea, qué tienen de especiales las vértebras de cada una de las regiones que miramos anteriormente, y para eso grabé unos videos. Bueno, primero comenzaremos con las vértebras cervicales. Entonces en este caso tenemos, son 7 vértebras cervicales, de las cuales las 2 primeras tienen unas características particulares, que sería el atlas, que vemos aquí, y el axis. Y esta pues la consideremos como una C7, ya miraremos por qué. Entonces comenzaremos con el atlas. Entonces primero, así a simple vista, vemos que este no tiene un cuerpo como las anteriores, pues como ya hemos dicho que tenían las vértebras típicas. No tiene un cuerpo, pero la función de cuerpo la cumplen esas masas laterales que vemos aquí. Sería como esa parte de aquí, toda esta parte de aquí, así sería como la masa lateral. Igual toda esta parte de acá, no es esto, sino la parte de acá, lo que está por debajo de esto. Vean cómo esas las masas laterales. Y pues aquí vemos que hay unas caras articulares. Vemos que tenemos 2 arcos, entonces estos son importantes a la hora de identificar cuál es la parte anterior y la parte posterior. Entonces la parte anterior es donde está el arco más pequeño, la parte posterior donde está el arco mucho más grande. También podemos identificar si es anterior o posterior por esta característica especial que está aquí en esta parte del arco, que es una cara articular para el diente, de este diente de aquí, que es el diente del axis. Miremos aquí en la parte posterior, pues no tenemos como tal esa cara articular. Listo, pues también encontramos, ya identificamos que era anterior, posterior. Vemos que en cada arco hay unos tubérculos, tubérculo anterior, tubérculo posterior. Como vemos, se ve mucho mejor aquí, tubérculo anterior y tubérculo posterior. Pues vemos lo característico de todas las vértebras cervicales, que los procesos transversos pues tienen unos agujeros, se llaman agujeros transversos, por donde pasa la arteria vertebral. Esta arteria vertebral, pues como esta es esta C1 es la que está en contacto con el cráneo, con el occipital más específicamente, pues vemos que entonces la arteria vertebral pasaría por aquí, por el agujero, y haría como este recorrido, o sea, cruzaría, saldría por ahí y cruzaría así por este surco. Como vemos, este surco está bastante claro, se ve muy bonito ahí. Ese surquito que está ahí pasaría así, churón, churón. Ahora vemos el surco. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya identificamos por el anterior, posterior. Para identificar pues si es superior o inferior, debemos fijarnos en las caras articulares. Las caras articulares superiores son más alargadas. Mira, son más alargadas. Miraremos acá las otras, que son ya diferentes, son más redonditas, y también son cóncavas. Son cóncavas porque ahí se va a unir una parte del hueso occipital que se llama cóndilo, y sería convexo. Entonces encajaría perfectamente aquí con la parte cóncava de esas articulaciones, de esas caras articulares, perdón. Bueno, entonces ya sería esta parte superior y esta parte inferior. Entonces por lo tanto ya podríamos darle un nombre más específico a esas caras articulares. Sería caras articulares de la masa lateral para el cóndilo occipital, y esta de acá sería caras articulares de la masa lateral para el axis. Listo, estas son como las características que podemos ver en una vértebra, en un atlas, pues, más específicamente en un atlas. Ahora pasaremos a ver el axis. En el axis, pues lo más característico es este diente. Este diente tiene una cara articular anterior
y una cara articular posterior. Esta cara articular anterior pues es justamente para esta cara de acá del atlas, que se conectaría aquí así, se conectaría allí, y tenemos una cara articular posterior, que es esta de acá, que sería para el ligamento transverso. Y este ligamento transverso, voy a poner esta aquí, el ligamento transverso del atlas. Bueno, ahí vemos que aquí justamente en el atlas vemos como dos punticos aquí negritos, como unas elevaciones. Esos son los tubérculos para el ligamento transverso. Este ligamento transverso pues estaría yendo de esta manera, conectándose aquí así, como en esa dirección que iba el lapicero, y estaría ayudando a mantener firme esa articulación que se forma ahí entre el atlas y el diente del axis. Bueno, ¿qué otra característica vemos? Ya vemos aquí las caras articulares. Pues ahora será articular para el atlas. Vemos ya las láminas que forman el arco posterior, el proceso espinoso que es bífido en esas vértebras cervicales, y miremos acá, bueno, también las apófisis transversas con su agujero transverso, y también vemos bueno, esa parte de acá que sería el cuerpo, que esa sí tiene cuerpo, y vemos miremos las caras articulares inferiores, que son estas que están aquí, estas que están aquí, estas dos de aquí, estas dos de aquí. Estas dos caras articulares, pues miremos la disposición, están no están planas, o sea, no están derechitas, sino que están mirando un poco hacia adelante, y eso es porque pues en la siguiente vértebra, miremos, diciendo que esa fuera la siguiente vértebra, pues sus caras articulares superiores van a estar como en la posición que le permita hacer una unión adecuada. Entonces, por ejemplo, estas están así y estas están así, entonces hacen esa unión como adecuada. Ahí se puede ver mejor. Listo. ¿Qué más encontramos del axis? Pues miremos acá el cuerpo, miremos acá lateralmente es como más hundidito, y esto es porque, ahora que lo vamos a ver acá en el cuerpo de las vértebras, vemos que hay unas elevaciones laterales, y esto se llama apófisis unciforme, que esas apófisis son muy características también de las vértebras cervicales. Listo. Esas serán como las características de aquí, de esto. Entonces, mirando ya esta, que consideramos una vértebra cervical C7, vemos que el proceso espinoso no está bífido, entonces por eso la consideraríamos como C7. Vemos que aparte es bastante prominente. Pues vemos las láminas, que serían las láminas, encontramos los pedículos, esta parte acá también. Vemos en lo que les decía, las características del cuerpo. Por ejemplo, vemos que hacia anterior es un poquito hundidito, o sea, como vemos no es plano aquí, sino que es como, tienen como está hundido. También vemos pues las apófisis unciformes, las apófisis superiores, pues, articulares superiores, y las caras articulares superiores. Aquí está la cara articular superior, aquí está la otra, la disposición en la que está, ya la había mencionado por qué. Y pues las caras articulares inferiores también en la posición, una posición característica. Eso sería de las vértebras cervicales. Bueno, siguiendo con las vértebras torácicas, entonces tenemos algo muy característico de esto. También podemos fijarnos en su apófisis transversa. Vemos que aquí en su apófisis transversa no encontramos ningún agujerito ni nada como en las cervicales, sino que vemos aquí una cara articular. Y pues si la vemos, también fijémonos en si cerca al cuerpo hay otras caras articulares, y si aquí tenemos otra cara articular un poquito más grande y una cara articular un poquito más pequeña. Estas son las caras articulares que nos van a permitir formar
bueno, unir la vértebra a la costilla. Entonces estas pues tienen un nombre más específico, se llaman fositas costales superior, fosita costal inferior, que vemos que la inferior es mucho más pequeña que esta superior, y pues fosita costal de la apófisis transversa. Característico de esto, pues miremos que el cuerpo cambia, sigue manteniendo como aquí pues la misma característica del otro, que no es completamente recto, sino como que un poquito hundidito, por decirlo así. Bueno, el cuerpo pues vemos que es un poquito más grande, porque a medida que pues va descendiendo en la columna, pues vamos a tener más peso que aguantar o transmitir, entonces pues se necesita más hueso en el cuerpo. Característico también de esta, la apófisis espinosas no están como tan horizontales. Vemos, esta era la cervical, no están tan horizontales, sino que están un poco más oblicuas. Pues aquí obviamente ya no son bífidas, y las caras articulares también cambian un poquito. Acá veíamos, voy a traer aquí la cervical otra vez, mirábamos que estaban un poco más amplias, las caras articulares estaban un poco más amplias, aquí están más cerradas y están más planas, por decirlo así, o sea, están totalmente como rectas, verticales. Y pues si vamos a ver las caras inferiores, pues también son completamente rectas, en cambio que las de acá tenían como cierta oblicuidad, ¿sí? Aquí vemos que también son un poquito rectas, pero estaban un poquito más oblicuas, o sea, esta morfología de las caras va cambiando a medida que se va descendiendo. Bueno, eso con las caras, sería cara articular superior, cara articular inferior, y ya sería como lo más característico de estas vértebras. Obviamente pues las escotaduras, que ya las habíamos mencionado antes en las diapositivas. Y vamos a ver ahora una vértebra lumbar. Característico pues de esto también es su proceso espinoso, que vemos que no es tan largo, es un poco ya también un poquito más horizontal, pero no es horizontal como el de las cervicales, porque o sea, miremos que las láminas no eran tan anchas. Por ejemplo, aquí en la lumbar las láminas son bastante anchas, como que en las cervicales no. Se puede notar la diferencia. Y pues es un poquito más corto también. Miremos que las caras articulares superiores ya no tienen esa forma recta que tenían en las torácicas, sino que comienzan a inclinarse un poquito, o sea, ya están mirando más hacia medial, ¿cierto? Entonces pues lógicamente las otras tendrían que estar mirando hacia afuera para conectarse aquí. Sigue teniendo obviamente sus procesos transversos, obviamente mucho más pequeños, porque acá pues ya no necesitamos ni que pase ninguna vértebra, ni que suenan pues ni que pues tengan que unirse aquí las costillas ni nada. Entonces pues hay proceso transverso, pero ya muy pequeño, no es muy necesario. Pues solo servía como para algunas inserciones de músculos, pero ya. Bueno, miremos las caras articulares inferiores, que vemos que son mirando hacia afuera para poder conectar con esos que estarían mirando hacia adentro. Eso es muy característico de eso, o sea, si uno ve el proceso, uno dice listo, es una vértebra lumbar. Si uno ve las apófisis articulares, pues con sus caras articulares, también le da un indicio de que es una vértebra lumbar. Y pues obviamente el cuerpo sería mucho más grueso, tendría mucho más tejido óseo, porque ya estarían mucho más abajo y estarían soportando el peso ya de todo el cuerpo. Obviamente estas articulaciones, la forma que tienen esas articulaciones determina el movimiento que tiene esa zona de la columna. Entonces
es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, en la columna vertebral pues tenemos varias articulaciones, de los cuerpos vertebrales, de los arcos vertebrales, craneovertebrales también, y pues también tenemos sacroiliacas, pero estas se van a ver en el componente de pelvis. Bueno, entonces comenzando con las articulaciones de los cuerpos vertebrales, que son de tipo sínfisis. Estas, sínfisis o articulaciones cartilaginosas secundarias, estas pues nos ayudan a soportar el peso y a tener fortaleza, pues como vemos están uniendo los cuerpos vertebrales, entonces pues tienen que soportar todo ese peso que también pues que soporta la columna. Aquí pues tenemos a los discos intervertebrales y algunos ligamentos. Entonces, comenzando con los discos intervertebrales, como vemos, estos están uniendo los cuerpos de las vértebras y están compuestos de un núcleo pulposo, que es esta parte verdecita que está aquí en el centro, y de un anillo fibroso que está representado por estas líneas negritas. El anillo fibroso está formado por laminillas concéntricas de fibrocartílago, que pues tienen unas fibras que no todas van en la misma dirección, o sea, las fibras de una laminilla no van en la misma dirección que las de las otras más adyacentes a ella, pues. Y el núcleo pulposo, pues como ya dije, ese centro que está ahí, normalmente cuando nacemos tiene un gran porcentaje de agua, aproximadamente el 88%, pero este es más cartilaginoso que fibroso. Este pues obviamente va a dar flexibilidad y elasticidad al disco intervertebral y pues obviamente a la columna en general. Hay algo también importante destacar cuando se habla del anillo fibroso, y es que las laminillas concéntricas de la parte posterior no son tan gruesas y pues no tan resistentes como las anteriores, y es por eso que a veces se ve mucho las hernias por esta morfología y esta característica de las laminillas posteriores. Sin embargo, hay unos ligamentos también que refuerzan esta articulación. Son los ligamentos longitudinal anterior y longitudinal posterior. Como vemos aquí, ese sería el longitudinal posterior. Aquí se ha cortado a través de los pedículos y estamos viendo, se está viendo desde la parte posterior. Ese sería el ligamento posterior, que es delgado, no se une tanto al hueso, sino que se une más aquí a los discos intervertebrales y ayuda a desviar, podría decir, la hernia que se hace, pero realmente no es muy resistente, no es muy fuerte. Por eso es que se ve, a pesar de que se supone que desvía un poco la hernia, sin embargo se produce la herniación. También tenemos un ligamento longitudinal anterior. Este ligamento longitudinal en los libros normalmente se describe que está cubriendo solamente la parte anterior de los cuerpos vertebrales, pero también llega hasta los agujeros intervertebrales, o sea, cubre más lateral, no solamente la parte anterior, sino también un poquito más lateral. Entonces ese sí es más grueso, es mucho más grueso, más resistente, y este llega desde la cara pélvica del sacro hasta el tubérculo anterior del atlas y también a la parte anterior del agujero magno en el hueso occipital. En esa parte toman otros nombres que ya los hablaremos más adelante. Bueno, en cuanto a articulaciones de los arcos vertebrales, son tipo sinovial planas,
y también son conocidas como articulaciones sigapofisarias. Estas pues están, como vemos aquí en la imagen, formadas por el proceso articular inferior de la vértebra de arriba y el proceso articular superior de la vértebra de abajo. Esta articulación pues está rodeada por una cápsula articular que a medida que descendemos en la columna se vuelve más gruesa y no tan laxa. Entonces, si vemos en la parte cervical o en la región cervical, vemos que esa cápsula articular es delgada y muy laxa, lo que nos indica que allí en esa zona se da o hay una amplia gama de movimientos y que se permite el movimiento de desplazamiento entre esos procesos articulares. Esta articulación vertebral pues se estabiliza por unos ligamentos que son llamados ligamentos accesorios. Entre estos tenemos el ligamento flavo o amarillo. Este ligamento, como vemos, está entre las láminas de las vértebras. Por ejemplo, esta sería la lámina y esta sería la otra lámina. Y al estar conectando estas láminas, pues estaría formando parte de la pared posterior del conducto vertebral. Otro ligamento, importante también del ligamento flavo es que también a medida que se desciende por la columna se vuelve mucho más grueso, y este va a limitar la flexión brusca de la columna, ayudando pues que los discos intervertebrales no se lastimen, y también ayuda a preservar las curvaturas normales de la columna. Ahora sí, otro de los ligamentos accesorios son el ligamento interespinoso, que como vemos está entre los procesos espinosos, desde la raíz del proceso espinoso hasta el vértice. Todo esto, que no hay que confundirlos con los supraespinosos, que solamente van desde los vértices, de un vértice al otro vértice, pues de los procesos espinosos. Como vemos sería toda esa partecita de aquí, el ligamento supraespinoso, y esto de acá ya sería el ligamento interespinoso. También hay que tener en cuenta que el ligamento supraespinoso en la parte, cuando llega a la parte cervical, está fusionado con el ligamento nucal, que es un ligamento fuerte y ancho, y este pues se origina en la protuberancia occipital externa y también en la parte posterior del agujero magno, y pues llega a los procesos espinosos de la parte cervical. Y por último también tenemos ligamentos intertransversos, que serían los que están entre las apófisis transversas de las vértebras, como vemos aquí. Esos serían los ligamentos accesorios. Bueno, en cuanto a las articulaciones craneovertebrales, tenemos que se dividen primero que son sinoviales y no tienen discos intervertebrales como las otras, lo que nos permite tener una gama de movimientos mucho más amplia que en el resto de la columna. Y ahora sí, estas se dividen en dos grandes grupos, que son las atlanto-occipitales y las articulaciones atlantoaxiales. Entonces, en las atlanto-occipitales son las que se forman por el proceso articular superior de las masas laterales del atlas y el cóndilo del hueso occipital, lo que nos permite hacer flexión, extensión, inclinación lateral y rotación de la cabeza. También pues tiene unas membranas, tenemos las membranas atlanto-occipitales anterior y posterior. La anterior sería esta que está relacionando la parte anterior del foramen magno con el arco anterior del atlas, y tenemos la membrana atlanto-occipital posterior, que sería esta de acá, que estaría relacionando el arco posterior del atlas y la parte posterior del foramen magno. En cuanto a las articulaciones atlantoaxiales, tenemos dos articulaciones atlantoaxiales laterales y una articulación atlantoaxial media. Aquí pues vamos a encontrar el ligamento cruciforme del atlas, que estará conformado, o sea, se dice que es, pues tiene ese nombre de cruciforme por la forma que tiene así de cruz, como vemos,
y esa cruz está conformada por otros ligamentos. El ligamento transverso del atlas, que ya les había hablado, que va del tubérculo al otro tubérculo del atlas, y también tenemos el ligamento longitudinal superior y el ligamento longitudinal inferior. Entonces esos tres ligamentos me forman el cruciforme del atlas. También tenemos ligamentos alares, que son esos que están acá, que están relacionando el diente con la parte lateral del agujero magno. Y tenemos también una membrana tectoria, que ya es gruesa y es una continuación del ligamento longitudinal posterior, y también pues vemos que es bastante ancha.